Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos en directo a este nuevo formato que hemos hecho, una píldora formativa, este bootcamp eminentemente práctico, donde vamos a, con la ayuda de Edgar, a afianzar conceptos para que seáis mejores inversores en esta parte analítica, en esta parte de analizar estados financieros, todo lo relacionado con el lenguaje de los negocios, la contabilidad. Y lo vamos a hacer con el caso práctico de una compañía que obviamente no es recomendación de absolutamente nada, es una compañía que queremos que sea una compañía que todo el mundo conozca mentalmente su modelo de negocio, cómo gana dinero, a qué se dedica y bueno, no deja de ser una compañía pues de sobra conocido por todos como es Netflix. Yo me voy a quedar aquí con todos vosotros moderando el chat, me podéis hacer cuestiones las que queráis y os doy paso con Edgar que nos va a dar estas 3 sesiones en el bootcamp. Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a esta tortura de 3 días en el que vamos a hablar de cosas muy aburridas como es la contabilidad y las finanzas de Netflix. Como decía Antonio, hemos elegido Netflix por una sencilla razón, todo el mundo lo conoce, creo que todo el mundo será cliente o lo ha sido o por lo menos el modelo de negocio lo conoce y creo que es una empresa casi perfecta como para explicar por las bases de la contabilidad y el análisis, que ese es el objetivo, ¿no? El objetivo es que salgáis de aquí con las bases y que básicamente que los próximos programas de los domingos que hagamos o los consultores bursátiles y demás los podáis entender perfectamente, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, y como este bootcamp o 3 webinars está dirigido para nivel 0000, lo que primero que vamos a empezar es, bueno, pues buscar dónde buscaríamos la información financiera de la compañía en la que estamos interesados. Vale, entonces voy a empezar compartiendo pantalla pues simplemente con el buscador de Google, ¿vale? Aquí, como veis, he puesto de búsqueda Netflix Investor Relations, ¿vale? Cualquier empresa del mundo, incluso si es española, ponéis Netflix Investor Relations y siempre os saldrán de los primeros links donde tenemos que ir, ¿vale? En este caso, a que es la página de inversores de Netflix, ¿vale? En el que está absolutamente todo, ¿vale? Todo lo relacionado con las presentaciones de resultados, las noticias regulatorias, las noticias que no son regulatorias, ¿vale? Porque las compañías están obligadas a informar a los inversores de ciertos eventos, pero también informan de forma voluntaria de eventos que no son relevantes, pero que para ellos sí lo son, ¿no? Yo qué sé, pues van a sacar una nueva serie, pues aquí en noticias te saldrá, ¿vale? Entonces, normalmente nos encontraremos esto un menú en el que podemos ver absolutamente todo. ¿Qué es lo que nos vamos a fijar? Nos vamos a fijar, yo recomiendo siempre ir a Annual Reports, ¿vale? Aquí tenemos por el último 2024, no descargaríamos el Annual Report, ¿vale? Evidentemente hay trimestrales, hay presentaciones, etcétera, etcétera. Pero vamos a empezar por el Annual Report, que es el informe como más grande y además como Netflix es una empresa americana, todas las empresas americanas utilizan el mismo formato que es el 10K, ¿vale? El 10K. ¿Ok? Esto ya lo tengo descargado, por lo tanto voy a dejar de compartir aquí y voy a empezar a compartir lo que es directamente el PDF, ¿vale? Que ya lo tenía descargado y ya lo tengo listo por aquí, ¿vale? Este es el informe anual de Netflix, ¿vale? En el que si bajamos, pues tenemos lo que es el índice de contenidos, ¿ok? Si no conociéramos la compañía, ¿vale? Y aunque la conociéramos, si quisiéramos analizarla, la parte 1 le tenemos que dar mucha atención, ¿vale? Muchísima atención, ¿vale? Porque te explica el negocio, los riesgos que ha identificado la compañía, cómo ataja esos riesgos, ¿vale? En la parte 2 también es súper interesante porque está el Management Discussion and Analysis, ¿vale? Que es donde el equipo directivo te hace un análisis de la situación y demás. Según qué empresas, pues te harán un análisis mucho más extenso que otras, pero esto nos ayuda a entender lo que es la compañía, ¿vale? Pero aquí nos vamos a centrar ahora mismo en el ítem 8, que siempre va a ser los financial statements, ¿vale? Aquí se empieza con los financial statements y vamos a empezar por el P&L, que la clase hoy va a ser sobre P&L, que es el pérdidas y ganancias, la clase mañana sobre balance, la siguiente sobre cash flow y si nos da tiempo haremos una pequeña modelización y una pequeña valoración de
de la compañía. Entonces voy a aumentar de tamaño esto para que lo veáis súper bien y fijaros que estas son las cuentas que presenta Netflix, ¿vale? Que son bastante pequeñitas, ¿no? Tenemos ingresos, coste de los ingresos, sales and marketing, tecnología y desarrollo, gastos generales y administrativos, beneficios operativos, gastos por intereses, ingresos por intereses, pago de impuestos y beneficios, ¿vale? Esos beneficios divididos por el número de acciones en circulación tendríamos los beneficios por acción, ¿vale? Esto es la información que te da esta compañía, pero esta información hay que entenderla, ¿vale? Y hay que entender los procesos contables y las normativas contables que hay detrás de ello para entenderlo, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero es que vayamos línea por línea explicando los principios contables importantes que deberíamos entender y cómo interpretar esta información, porque claro, aquí te dicen ingresos, 39.000 millones en 2024, 33.000 millones en 2023 y 31.000 millones en 2022, ¿ok? Es una empresa que está creciendo, pero no te dice mucho más, ¿vale? No te dice mucho más. Si tú quieres entender qué son estos ingresos, ¿vale? Porque mucha gente todavía se piensa que cuando una compañía dice que tiene ingresos es que ha cobrado dinero y no es lo mismo. No es lo mismo tener un ingreso que cobrar dinero. Puede ser lo mismo, pero no pero no tiene por qué ser lo mismo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, si os parece, por la línea de ingresos, ¿vale? Entonces, y aquí yo os lanzo una pregunta que seguro que ya sabéis porque lo he comentado muchísimas veces en muchos programas. Pero en ingresos de Netflix, ¿qué es lo importante saber? ¿Vale? Y quiero que lo digáis por el chat. ¿Qué es lo que necesitamos saber sobre los ingresos de Netflix? Al final, se trata de hacer el análisis P por Q. Ese es el análisis que tenemos que hacer con todas las compañías. ¿Qué es P por Q? Precio por cantidad. ¿Vale? Q por quantity. ¿Vale? Es un término en inglés. Entonces, precio por cantidad. Eso tenemos que tener una referencia o tenemos que tener un conocimiento suficientemente extenso como para entender ese P por Q en la empresa que estamos organizando. Porque si no lo sabemos, no tenemos ni idea de dónde vienen los ingresos, ¿vale? Y entonces caemos en la falsa trampa de asumir si en el pasado ha crecido, en el futuro también va a crecer, que es lo que le hacen la mayoría de analistas que hay por ahí, ¿no? La empresa va creciendo el 15%, pues crecerá el 15% en el futuro. Eso no es un análisis. Entonces, en el chat, decidme qué necesitamos saber aquí. Pues mira, Gustavo Vidal dice suscriptores, ingreso por suscriptor, suscriptores y tasa media por suscriptor. Efectivamente. El precio aquí es el ARPU que se llama, Average Revenue Per Unit o tal, y la cantidad de suscriptores, ¿vale? Ahora, tenemos que tener en cuenta una cosa. El principio de devengo, que es el más importante que hay seguramente en contabilidad, ¿qué nos dice? ¿Alguien sabe lo que es el principio de devengo? Bueno, lo voy a explicar porque entiendo que la mayoría no sabréis lo que es el principio de devengo. El principio de devengo lo que nos dice es que las transacciones se van a reconocer en el momento en el que se han producido, ¿vale? ¿Cuándo se entiende que se ha hecho una transacción? Cuando se ha traspasado la propiedad o el riesgo de un activo, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que vais a compraros un coche, ¿vale? Pero el concesionario os lo financia 5 años, ¿ok? Entonces vosotros hacéis el pago 5 años. Pero el coche ya es vuestro, del coche del concesionario ha salido y si tú tienes un accidente o tienes una multa de tráfico, el concesionario no es responsable de ese coche, eres tú, aunque no lo hayas pagado. Entonces, el concesionario, ¿cuándo se va a reconocer los ingresos? ¿Cuando cobre la venta del coche, que es cuando vosotros la estáis pagando? ¿O en el momento que sale el coche del concesionario? En el momento que sale del concesionario, ¿vale? Entonces, la contabilidad entiende que la propiedad del bien y los riesgos asociados a la propiedad del bien se ha traspasado, ¿vale? Aunque no haya habido pago. Por ejemplo, Mercadona, cuando compra a sus proveedores, les paga 90 días, o a más si puede. Pero cuando a Mercadona le entran los productos en su almacén, los productos ya son suyos, aunque no los haya pagado, ¿vale? Pero el gasto ya está reconocido en sus cuentas, aunque no lo haya pagado. ¿Por qué? Porque la transacción ya se ha llevado a cabo. Esto lo que significa que es que hay una disparidad
entre lo que es un ingreso y lo que es un cobro y lo que es un gasto y lo que es un pago, ¿vale? ¿Y esto por qué aplica a Netflix? Porque Netflix tiene un modelo de suscripción. En este caso, Netflix tiene modelo de suscripción mensual y eso hace las cosas sencillas, ¿vale? Porque es mensual y ya está. Y como aquí son cuentas, pues, que se acaban el día 31 de diciembre, pues tampoco hay demasiado lío. Pero sí lo hay. Por ejemplo, imaginaros que un suscriptor se da de alta el 31 de diciembre, ¿vale? Se da de alta el 31 de diciembre. Ese suscriptor que se ha dado de alta el 31 de diciembre aparecerá como suscriptor en Netflix, porque a día 31 de diciembre él estaba dado de alta. Pero Netflix, ¿cuántos ingresos habrá reconocido de ese suscriptor? Digamos que el pago mensual de la suscripción es de 31 euros, para hacerlo sencillo. Si se ha dado de alta el 31 de diciembre, ¿cuánto va a reconocer Netflix de ingresos? ¿31 euros, que es la suscripción mensual? No, se va a reconocer 1 euro. ¿Por qué? Porque la contabilidad lo que te obliga, al aplicar el principio de Vengo, es que tú, si un cliente te ha pagado un servicio del 31 de diciembre al 31 de enero, ¿vale? Tú solo te puedes reconocer de ingresos un día, ¿ok? El resto de ingresos te los vas a reconocer en el mes siguiente, ¿vale? Y esto creará un pasivo en la contabilidad de Netflix. ¿Por qué? ¿Un pasivo qué es? Un pasivo es una deuda que tiene Netflix, ¿vale? Y Netflix tendría una deuda contigo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te debe a ti? Te debe el servicio. Entonces, en el pasivo, el 31 de diciembre, aparecerá una cuenta de ingresos anticipados que es el servicio que a ti te debe. ¿Ok? Así es como funciona la contabilidad. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque el número de suscriptores que tiene la compañía es a final del periodo, mientras que los ingresos son solo del periodo. ¿Vale? Entonces, en una compañía que está creciendo en número de suscriptores, se entenderá, si el crecimiento es muy alto, que el ingreso medio por suscriptor en realidad es más alto de lo que aparece en la contabilidad. ¿Por qué? Porque esto es en el caso de que crezcan mucho. ¿Por qué? Porque si crecen mucho, a lo largo del trimestre, los nuevos suscriptores, a pesar de haber pagado el 100% de su suscripción, solo aparecerán en contabilidad la parte proporcional que le corresponde a ese periodo y el resto irá pasivo. ¿Vale? El dinero estará en la caja de Netflix, pero habrá un pasivo. ¿Ok? Entonces, ¿y esto a qué nos lleva? ¿Esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a entrar en lo que es el principio de equilibrio de masas patrimoniales. ¿Vale? Esto es súper importante. El equilibrio de masas patrimoniales, que es otro principio contable súper importante, voy a intentar escribir aquí para que lo veáis, simplemente nos dice que activos, ¿vale? Es igual, uy, esto me ha salido una Z del zorro aquí, pero bueno, activos es igual a pasivos más patrimonio neto. ¿Ok? Y lo que es importante es que el patrimonio neto varía, ¿vale? La variación se hace con un triángulo invertido, con el pérdidas y ganancias. ¿Vale? ¿Y esto qué significa? Esto os lo tenéis que grabar a fuego. La primera fórmula, esta nos indica que cualquier cambio que haya en una masa patrimonial, sea la que sea, cualquier cambio que haya en una masa patrimonial tiene un efecto en otra. De tal forma que siempre esta ecuación siempre será cierta. Los activos siempre serán igual. Los pasivos más el patrimonio neto. Lo veremos mejor mañana con la unidad de balance, ¿vale? Pero es súper importante que tengamos esto. ¿Por qué? Porque dentro del patrimonio neto, la variación del patrimonio neto se explica por el pérdidas y ganancias y movimientos que quedan fuera del pérdidas y ganancias, pero porque quedan dentro de cambios en el patrimonio neto, que es otro estado contable que nunca miramos porque no es importante a la hora de analizar, pero son esos dos. Pero el más importante es el pérdidas y ganancias. Entonces, ¿esto qué significa? Cuando Netflix reconoce un ingreso, ya hemos dicho que, cuidado, que a la hora de hacer el análisis, pues es muy conveniente hacer ingreso dividido el número de suscriptores y eso nos dará el precio medio por suscriptor. Pero teniendo en cuenta que si los suscriptores están creciendo mucho, ese precio medio por suscriptor estará devaluado, ¿vale? En realidad será mayor. ¿Por qué? Porque no se han reconocido todos los ingresos en ese trimestre, ¿vale? Pero eso es en caso de que crezca muchísimo. Eso pasaría, pues, por ejemplo, en economías que están en hiperinflación, hay que tener en cuenta
que como los ingresos se van acelerando con la inflación y demás. Pero ahora, ¿para qué nos afecta este equilibrio de las masas patrimoniales que os estoy diciendo? Si yo tengo un ingreso, ¿vale? Si yo he tenido un cobro por suscripción que no puedo reconocer como un ingreso, ¿vale? Tendré una parte que reconozco como un ingreso y una parte que reconozco como algo que no es ingreso. Pero la caja ya ha entrado. ¿Dónde está la caja? En el activo. Es decir, la suscripción del cliente del 31 de diciembre ya está en el activo. Ha aumentado el activo, ¿vale? Ha aumentado el activo. Esto ha aumentado. Esto se ha ido para arriba. Entonces, ahora las masas patrimoniales no están en el equilibrio, ¿vale? Porque el activo es mayor a la suma del patrimonio más del pasivo más el patrimonio neto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que nos permitimos reconocer como un ingreso se va al pérdidas y ganancias y esto sube, ¿vale? Y eso hace subir el patrimonio neto, ¿vale? Pero lo que no se puede reconocer como un ingreso por el principio de devengo, ¿dónde tiene que ir? Pues es muy fácil. Es muy fácil. Si tú sabes que el activo es mayor o tienes una cuenta que baja de activo, que no tiene sentido, ¿vale? Aquí en contabilidad se le puede aplicar muchísimo la lógica. O sea, si sube el activo, para que se equilibre tiene que bajar el activo. No creo que vaya nada que baje el activo, ¿verdad? Vale. O tiene que subir el patrimonio neto, ya hemos visto que por la parte de los ingresos sube el patrimonio neto, ¿vale? O tiene que subir el pasivo, y en este caso es el pasivo. ¿Por qué? Por lo que yo os he dicho. Netflix tiene una deuda con su cliente, que es la prestación del servicio. ¿Ok? Entonces, aumentaría el patrimonio neto por la parte de ingresos y aumentaría el pasivo por la parte de ingresos anticipados. Cuando pasa el tiempo, ¿vale? Esos ingresos anticipados se eliminan, se dan de baja y aumentarían los ingresos, ¿vale? Y por lo tanto, las masas patrimoniales volverían a estar en equilibrio. ¿Y por qué esto es súper importante? Porque al final, nosotros, cuando analizamos una compañía, tenemos que saber el efecto de la contrapartida de cualquier reconocimiento contable, ¿vale? Esto es las T contables, que seguro que si alguno habéis estudiado, lo sabéis, que aquí está el debe y aquí está el haber, ¿vale? Entonces, si nosotros hacemos un apunte contable, como por ejemplo, reconocimiento de un ingreso, ¿vale? Que se pondría aquí, un ingreso se pondría aquí. No, perdón. El ingreso se pone al haber, ¿vale? El ingreso se pone aquí. Tenéis que saber, ese ingreso tiene que tener una contrapartida, ¿vale? Ese ingreso tiene que tener una contrapartida, porque si no, las masas patrimoniales no están en el equilibrio. Entonces, si reconocemos un ingreso y dijimos, bueno, pues es un cliente que me ha pagado y me ha pagado en efectivo, pues entonces en el debe pondremos un aumento de caja, ¿vale? Entonces, siempre que estéis mirando una partida contable, cualquier movimiento contable tenéis que tener en cuenta que tiene una contrapartida de la misma cantidad. Siempre va a haber una contrapartida de la misma cantidad. Siempre. O es un ingreso, o es un gasto, o es un activo, o es un pasivo, o es patrimonio neto. Siempre. Siempre va a haber una contrapartida. Y eso es súper importante que lo entendamos. Pero bueno, ya hemos visto que los ingresos será la función de multiplicar número de suscriptores por precio, ¿vale? Pero claro, aquí no tenemos la información. Y miréis, bueno, ¿y de aquí cómo lo hacemos? Ahí es cuando entra el análisis del informe que después veremos. Pero primero quiero que veamos todas las cuentas para que lo entendamos. Porque la siguiente súper importante en Netflix es esta. Cost of Revenues. Es súper importante esta. ¿Vale? Súper importante. Porque vosotros mirad una cosa en Cost of Revenues. Fijaros que la compañía te dice que tiene 39.000 millones de ingresos y 21.000 millones de Cost of Revenues. Cost of Revenues en español es coste de material vendido, ¿vale? Y es el coste directamente atribuible a la prestación del servicio. ¿Ok? ¿Qué coste directamente atribuible tiene la plataforma de Netflix? ¿Qué pensáis que hay ahí dentro de Cost of Revenues? ¿Qué hay ahí dentro? ¿Qué creéis que hay? Que es el coste directo de prestar el servicio de Netflix. Y es una partida que veis que es la más grande de gastos con mucha diferencia. ¿Qué hay dentro? Marcelo dice salarios. Habrá salarios habrá algo de salarios, muy poquito de salarios, ¿vale? Que es de las personas directamente relacionadas con la prestación del servicio. Por ejemplo, algunos informáticos y demás estarán ahí, pero salarios no es.
producción de contenidos. Ahí está. Josep María Nus lo dice. Es la producción de contenidos. Pero, y aquí esto es súper importante. La producción de un contenido, tú cuando produces un contenido, no estás llevando a cabo un gasto, estás llevando a cabo una inversión. ¿Por qué? Porque el contenido es un activo que tiene la empresa, ¿vale? Y todo activo que tiene la empresa no se reconoce como un gasto, es un activo, ¿vale? Esto se llama capitalizar. Tú cuando vas haciendo gastos de algo y esos gastos, todos sumaditos, conforman un activo que puede ser tangible o intangible. Tangible podría ser una fábrica, por ejemplo, una empresa que se construye una fábrica. Va teniendo gastos, va teniendo gastos, va teniendo gastos y todos esos gastos juntitos desaparecen de la cuenta de gastos y aparecen como una cuenta de activo en el balance. Mañana veremos el contenido como aparece en el balance. Y ese activo, ¿vale? La diferencia entre un gasto y un activo es que los activos son bienes que pueden ser materiales o inmateriales, ¿vale? También pueden ser intangibles, es decir, que no se pueden tocar. Por ejemplo, una película no se puede tocar. De los cuales tenemos propiedad o derecho de uso. Derecho de uso también se considera un activo. Tenemos propiedad de derecho de uso y esos activos son propensos a generar un beneficio en el futuro. Y por lo tanto la contabilidad te obliga a reconocerlos como un activo, no como un gasto. ¿Y cómo se reconoce el gasto? Con depreciación y amortización. Es decir, en Cost of Revenues aquí nos va a salir el reconocimiento de la depreciación y la amortización de contenido, de inversión en contenido hecha en el pasado. ¿Vale? Y mañana veremos cómo haremos la cascada de CAPEX y cómo hacemos la cascada de depreciación del contenido, ¿vale? Eso lo veremos mañana. Pero eso hay que tenerlo súper en cuenta. Entonces, si la mayor parte del cost of sales es la depreciación y la amortización de la inversión en contenido en el tiempo pasado, en realidad el coste directo de la plataforma Netflix no es tan grande, ¿vale? Porque esto es depreciación y amortización. El coste directo de la plataforma de Netflix será un número mucho más pequeño que esto, que después, cuando entremos en el Excel, lo vamos a calcular, ¿vale? ¿Cuál será el verdadero coste directo que tiene Netflix? El mantenimiento de la plataforma tecnológica. Es el coste directo que tiene Netflix. Y nosotros, para hacer un análisis sobre la compañía, tenemos que separar aquello que es directamente coste asociado a la prestación del servicio y lo que es inversión en activos y contenido. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Dependiendo de la empresa, de cómo decide amortizar y depreciar su contenido, esta cifra va a ser de una forma o de otra. Es decir, la compañía puede respetar las normas contables y darnos una imagen que no es verdad. Aún así, respetando las normas contables. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si el contenido lo amortizan, me lo invento, a 10 años, que seguramente no les dejaría al auditor, pero imaginaos que lo hacen a 10 años, durante 10 años, la inversión en contenido de hoy se va a ir reflejando en gastos durante 10 años. Muy poco reflejo. ¿Vale? Si tú tienes una compañía que está aumentando su gasto en contenido continuamente, ese gasto en contenido no va a aparecer aquí. ¿Vale? Porque aquí lo que aparece es la depreciación o el reconocimiento del desgaste de la inversión en activos que se ha hecho en el pasado. ¿Ok? Y eso ya ahí ya tenemos que ver que hay que separarlo, ¿vale? Esto hay que separarlo. Hay que separar lo que es el coste directo de la plataforma Netflix y el coste de contenido. Vamos al siguiente. Vamos a tecnología y desarrollo. ¿Vale? Aquí tenemos los gastos que tiene la compañía en desarrollo tecnológico. ¿Vale? Ahora, vamos a estudiar la naturaleza, vamos a ver la naturaleza del cost of revenues, ¿vale? El cost of revenues, como hemos dicho, la mayoría es contenido y ahí tenemos que, ¿cuál sería la pregunta que el analista se tendría que hacer? Que nos la haremos después cuando veamos el Excel, pero ¿cuál es la pregunta que se tendría que hacer el analista? El analista se tendría que hacer la pregunta de cuánto contenido, cuánta inversión en contenido tiene que hacer Netflix para mantener su posición competitiva y seguir creciendo. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante esa pregunta? Porque llegará un punto, y seguro que estáis de acuerdo conmigo,
en el que la inversión en contenido será tan grande que para seguir creciendo no necesiten invertir más en contenido. Y eso es súper importante, porque ahí estamos detectando si la compañía tiene apalancamiento operativo o no en la inversión en contenido. En tecnología y desarrollo también. Aunque Netflix está a la vanguardia de la innovación tecnológica en la plataforma, llegará un momento que para seguir creciendo no deberán invertir más, porque ya con la inversión que hagan ya será suficiente para mantenerse en la vanguardia, porque ya serán tan grandes y tendrán una posición dominante tan grande en el mercado que no necesitarán aumentar estos gastos a medida que aumentan los ingresos. Ahí tendremos más palanca operativa. Y después tenemos costes generales y administrativos, que aquí están los salarios, ¿vale? La mayoría de los salarios están aquí. Siempre, normalmente, la mayoría de los salarios os los vais a encontrar aquí. Y aquí también podremos argumentar de que, bueno, ¿qué va a pasar cuando Netflix esté en todos los países en los que quiera estar? Bueno, y gasto en marketing, que no, nos lo hemos saltado. El gasto en marketing nos lo hemos saltado. Pero vamos a ver primero General Administrative. Netflix es una compañía que es muy internacional. Y aquí el análisis que tendríais que hacer vosotros para entender la compañía es si necesitan o todavía les queda expansión internacional que hacer. ¿Por qué? Porque si se expanden a un nuevo país, nuevos salarios en ese país, que son salarios de gestión de plataformas, gestión regulatoria, son salarios de gestión de clientes de publicidad, ¿vale? Porque como ahora tienen publicidad, también tienen que gestionar los clientes de publicidad de esos países, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí el análisis que tendríais que hacer vosotros es en qué momento la compañía habrá terminado su expansión internacional y, por lo tanto, las cuentas de salarios solo aumentarán con la inflación. ¿Vale? Con la inflación y con el ambiente competitivo, ¿vale? Porque a lo mejor para captar talento tienes que, si estáis en un ambiente muy competitivo, tienes que cada vez pagar mejores salarios y eso hace que aumente esta cuenta, ¿no? Y Sales and Marketing exactamente igual. Fijaros, Sales and Marketing que también crece. Y aquí la pregunta que os tenéis que hacer, y esto es mucho más complicado y no llegaremos en 3 horas de webinar, no llegaremos a responder esa pregunta, os tenéis que analizar cómo de efectivo es Netflix, haciendo que 2 cosas, aumentando suscriptores y reteniendo suscriptores, que es el churn rate. ¿Vale? El churn rate o tasa de bajas netas es súper importante en este tipo de plataformas. ¿Por qué? Porque, ¿qué creéis que es más barato? ¿Conseguir un cliente nuevo o mantener al cliente que ya tenéis? En cualquier empresa. ¿Qué es más barato? ¿Invertir en marketing para conseguir un nuevo cliente que nunca ha estado en tu plataforma o invertir en marketing para el cliente que ya está en tu plataforma se quede? ¿Vale? Y esa inversión en marketing es perfectamente que te salga, que como conocen tus gustos, pues te sale una publicidad en Instagram de una serie que tú estás viendo, ¿no? Y aquí Juan Carlos dice, y Carlos Modelo también, más barato mantenerlo, ¿vale? Entonces, si estamos en una situación, imaginaros, ¿vale? Nos vamos a inventar. Imaginaos que Netflix ha llegado a su máximo potencial o está cerca de su máximo potencial, que yo creo que está lejos todavía, pero imaginémoslo. Está cerca de su máximo potencial de suscriptores a nivel global. Ya no tendrá que gastarse tanto dinero en marketing. O, por lo menos, el dinero que destinen a marketing va a tener que crecer menos que crecerán los ingresos. Y aquí, apalancamiento operativo. ¿Y esto cómo lo podemos ver? Lo que estoy hablando de apalancamiento operativo, bueno, si no sabéis lo que es el apalancamiento operativo, es que tú tienes una base de costes que es más o menos fija o una parte de tus costes es más o menos fija. Entonces, como tus costes son más o menos fijos, cuando aumentan los ingresos, ese aumento de ingresos es como una palanca y los beneficios operativos de la compañía aumentan más. Fijaros, ¿vale? Aquí, de 2022 a 2024, los ingresos han pasado de 31.000 a 39.000. Eso es un incremento del 20%, ¿vale? Los ingresos en 2 años han aumentado un 20%. Fijaros en los beneficios operativos, de 5.600 a 10.000, se han doblado. Con un aumento de los ingresos del 20%, los beneficios operativos se han aumentado en un 100%. Eso es el apalancamiento operativo. Es decir, la compañía no tiene que crecer tanto en ingresos para crecer en beneficio operativo. Y esto se llama marginal, o sea, ¿cómo se llama esto en español? ¿Cómo se llama esto en español? Márgenes incrementales, ¿vale? Estos son márgenes incrementales, es decir, que los ingresos te aumenten un 20%, los beneficios operativos te aumenten un 100%, es que tienes un margen incremental muy alto, ¿vale?
Es decir, cada unidad nueva de ingresos te aporta mucho de beneficio operativo. Y esa base de costes que no son fijos en este caso, pero que aumentan menos que los ingresos, se van diluyendo en la cantidad de ingresos. ¿Vale? Hasta aquí yo creo que podemos parar a ver si hay alguna pregunta y podamos contestar antes de pasar al Excel. Pues mira, Edgar, hay una de Arturo López Riquelme. Dice, variación de productos en curso, producciones, activo, menos costes de producción, menos amortizaciones de producciones de años anteriores, signo positivo, negativo y negativo, ¿no? Variación de productos en curso, no, esta no es, no. Estás haciendo un cálculo de inventarios en normativa española, Arturo. Eso no se aplica, es lo de variación de productos en curso. Variación de productos en curso, producciones que es activo, menos coste de producción, menos amortizaciones de producción, signo positivo, negativo, ¿no? No, creo que no tiene nada que ver. Supongo que te refieres a los costos revenues, ¿no? Y los costos revenues es, costos revenues es muy fácil. Activos dividido vida útil. Esos costos revenues. Activos divididos vida útil. Después, Albert nos preguntaba, en US GAAP todo el Reserve and Development es expensed, ¿no? No. En ninguna normativa contable todo el RD es gasto. Es gasto todo aquel... la normativa contable, tanto IFRS, que es la que utilizamos en Europa, como US GAAP, la contabilidad lo que te dice es que para tú reconocer un activo, ese activo tiene que ser, puede ser tangible o intangible, pero que puedas demostrar que tiene valor económico futuro, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que si tú gastas en investigación y desarrollo para algo y no creas nada, porque simplemente estás investigando y no creas nada, no vas a poder reconocerte un activo, ¿vale? No vas a poder reconocértelo. Pero imagínate, Albert, que tú estarás haciendo gastos de investigación y desarrollo para crear una patente. La patente estará en el activo, no estará en gastos. O para crear un prototipo, para crear eso, vas a ver que o sea, son muy restrictivos. Es verdad que US GAAP es más restrictivo en ese caso, pero siempre que tú puedas reconocerte un activo, tú te tienes que reconocer un activo, ¿vale? Cuando no tienes derecho a reconocerte un activo, entonces es gasto. Y la última la tenemos por aquí, que la estoy seleccionando, de David Llorente. ¿El pago en acciones a sus propios empleados aquí estaría en Technology and Development? Depende de dónde estén los empleados. La mayoría de pago en acciones a sus empleados estará en General Administrative. La mayoría, ¿vale? Porque ahí están los salarios de los directivos, que son los que más cobran en acciones. ¿Vale? Pero, por ejemplo, si tienes a una persona que está trabajando en investigación y desarrollo y esa persona recibe acciones, aparecería ahí. O si tienes una persona, por ejemplo, Amazon da acciones a todo el mundo. Menos Jeff Bezos. Jeff Bezos nunca cobró acciones. Pero si tú tienes yo qué sé, imagínate, me lo invento, tú tienes un repartidor de Amazon que le dan acciones y el repartidor, como es un coste de ventas, entonces dentro del coste de ventas tendrás SBC, que es Stock Based Compensation. Dependerá de dónde se reconozca el salario del empleado. No todos los salarios están en una sola cuenta, ¿vale? Porque si el empleado se considera que es un costo revenues, pues su salario estará dentro de costos revenues. Contestadas, Edgar. Vale, perfecto. Pues ahora, si os parece, vamos a compartir el Excel, que supongo que lo habréis recibido. Aquí lo estoy poniendo yo para que lo descarguéis, ¿vale? Facilito, con el QR os lo descargáis. Puedes seguir, Edgar. Lo dejo en pantalla. Vale. Pues vamos a empezar aquí, ¿vale? Aquí. Estas son las cuentas de Netflix desde 2017 a 2024, ¿vale? Que son las que habéis visto, básicamente lo que habéis visto, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es hablar de los ingresos, ¿ok? Vamos a hablar de los ingresos, lo primero. ¿Por qué? Porque nosotros ver los ingresos así no nos sirve de mucho. Tenemos que verlos así, ¿vale? Voy a ampliar un poquito para que lo veáis mejor. Los ingresos los tenemos que ver así. Ingresos por región
y dependiendo de qué información tenemos aquí. Pues bueno, ingresos por región, ahora os enseñaré dónde se encuentra, o más adelante os enseñaré dónde se encuentra esto en el informe anual. Tenemos los ingresos por región, tenemos las adiciones de suscriptores, tenemos el número de suscriptores, esto está en miles, ¿vale? Entonces, en Estados Unidos y Canadá acabaron 2024 con 89 millones de suscriptores, ¿vale? Con una adición de 9,5 millones en 2024, ¿vale? Y el precio medio es simplemente ingresos divididos número de suscriptores al final del periodo. Pero como os digo, si aquí el número de suscriptores que ha aumentado en 9,5 millones, que es bastante, es más de un 10%, ¿vale? Crecieron en 2024 sobre 2023. Si los suscriptores los consiguieron al final del año, este número de 194 en realidad es mayor, ¿vale? Porque la empresa no se ha reconocido todos los ingresos, ¿vale? Pero variaría poco, ¿vale? Variaría muy poquito. Como las suscripciones son mensuales, solo no se reconocerían las que se han hecho a partir del 2 de diciembre, ¿vale? O sea, o del 1 de diciembre. No es importante, ¿vale? Pero que lo tengáis en cuenta. Los ingresos de EMEA, que es Europa y Middle East, los ingresos de LATAM, que es Latinoamérica, y Asia-Pacífico, ¿vale? La suma de cada uno de estos nos da los ingresos totales de la compañía que ya hemos visto antes, ¿verdad? Aquí el análisis que tenemos que hacer es la situación que tienen en cada uno de los mercados. Y si quisiéramos ir a más, no solo tendríamos que analizar la situación de los mercados de Netflix, sino tendríamos que comparar estas cifras que estamos viendo, estos KPIs, y los tendríamos que comparar con la competencia. Pero vamos a ver qué tenemos aquí. Fijaros, en Estados Unidos ya han alcanzado una cantidad de 90 millones de suscriptores. Estados Unidos y Canadá. Entre Estados Unidos y Canadá no sé la población que tendrán, pero ¿qué serán? ¿400 millones? No lo sé. No sé la población en total entre los dos países. 400, 500 millones, no lo sé. Ya tienen una posición muy relevante en Estados Unidos. Muy, muy, muy relevante. ¿Y cuánto más pueden crecer? Esa es la pregunta que os tenéis que hacer, ¿vale? ¿Cuánto más pueden crecer? Y ahí viene el análisis. Y cuando analizáis compañías, vosotros continuamente os estáis teniendo que preguntar por qué, ¿vale? Ahora después montaremos escenarios de crecimiento de la compañía y cuando pongamos, bueno, pues va a crecer Estados Unidos al 5%, me lo invento, ¿vale? Os tenéis que preguntar por qué. Y cuando respondáis a eso, os tenéis que preguntar, ¿y por qué estoy diciendo esto? Y así yo intento hacerlo 5 veces. Me funciona de maravilla, porque así entiendo de verdad si conozco bien la compañía, ¿vale? Y eso lo tenéis que hacer con absolutamente todo. Estos son los KPIs que tenéis que tener en cuenta. Y en cualquier empresa lo vais a poder hacer con más o menos detalle, pero en cualquier empresa podéis hacer el P por Q. Ya os digo, con más o menos detalle, pero lo podéis hacer y lo debéis hacer, porque si no, ponerle una tasa de crecimiento a los ingresos no es un análisis. No estáis analizando la compañía, no sabéis en qué parte del ciclo estáis. Por ejemplo, no está en la misma parte del ciclo Estados Unidos que LATAM o Asia. No están en la misma parte del ciclo. Fijaros que no crecen igual. Por ejemplo, Estados Unidos crece al 11%, pero EMEA, que es Europa y Middle East, al 14%, LATAM al 16%, Asia al 27%. Es decir, no se tiene la misma madurez en un mercado que en otro. El precio medio de Estados Unidos es más grande, fijaros, $194 al año. En Europa es más pequeño, 122, pero fijaros, ya si nos vamos a LATAM es 91 y si nos vamos a Asia, 77. ¿Vale? Fijaros que Asia es casi un tercio de lo que ingresan en Estados Unidos. ¿Vale? Tenéis que analizar, bueno, pues en qué ciclo de madurez está Estados Unidos, qué ciclo de madurez está en Europa, qué ciclo de madurez está en LATAM y qué ciclo de madurez está en Asia. Cómo está con respecto a los competidores y qué creo que van a poder, hacer la compañía. Este es el análisis de ingresos que habría que hacer, ¿vale? Los ingresos ya sabéis, ya lo habéis aprendido durante el día de hoy, que tenéis que mirar al principio de Vengo. En este caso Netflix no afecta demasiado al principio de Vengo porque son suscripciones mensuales, pero por ejemplo en Microsoft sí aplica mucho más. ¿Por qué? Porque las suscripciones a Office normalmente suelen ser anuales, ¿vale? Entonces ahí aplica muchísimo más. Ahora, ¿qué tenemos que ver? Los COGS, ¿vale? Los COGS, esta línea que os la voy a poner en negrita, es la que aparece en la contabilidad. Y yo aquí le hago una modificación. ¿Y qué modificación le hago? Bueno, pues pongo el supuesto de que toda la depreciación y amortización del contenido
y toda la depreciación y la amortización del PPE, que es Property, Plant and Equipment, es decir, de activos tangibles, está dentro de COGS, que no es así, pero el 90% es así. Entonces, para hacer el análisis más sencillo, lo vamos a hacer así, ¿vale? Entonces, ajustamos esto por la depreciación y amortización del contenido y por la depreciación y amortización del PPE, que como veis, este número no es inventado. Este número viene, ¿de dónde viene? De la partida del cash flow, ¿vale? Que el cash flow lo veremos en el tercer día, lo veremos el miércoles, y veréis que en el cash flow hay una partida que se llama Amortization of Content Assets y una partida que se llama Depreciation and Amortization of Property, Plant and Equipment. Esto lo vamos a modificar, ¿vale? Esto lo vamos a modificar. ¿Cómo lo modificamos? Pues bueno, si los COGS son en negativo 21.000 millones, pues sumamos 15.000 millones de amortización de contenido y 328 millones de amortización de activos fijos. Y el COGS ajustado, que lo voy a remarcar en negrita también, nos saldría 5.400 millones. ¿Qué significa eso? Que en realidad el coste de Netflix de dar el servicio que da no es de 21.000 millones, sino es de 5.400 millones, ¿vale? Entonces el margen bruto ahora se quedará en 33.592 millones, que es un 86%, que esto tiene mucho más sentido. Pensad que el margen bruto de una plataforma como es Netflix tiene que ser muy grande, muy grande. ¿Por qué? Porque dar servicio a un cliente más no va a cambiar demasiado la película, ¿vale? Ellos sí están aumentando el margen bruto, pero fijaros, cuando tenían 11.000 millones de ingresos, el margen bruto era del 85%. Y ahora que tienen 39.000 millones de ingresos, el margen bruto es del 86,1%. Ha cambiado en un 1,2, habiéndose más que multiplicado por 3 los ingresos, ¿vale? Aquí no hay apalancamiento operativo. Aquí la compañía está mejorando su margen bruto, pero muy poquito, muy poquito. Y de hecho, la mayoría de la mejora del margen bruto fue en 2024. Los años anteriores se mantuvo en torno al 85% todos los años, ¿vale? La mejora ha sido solo en el año 2024. ¿Vale? Y este es un análisis que tendríamos que hacer. ¿Por qué? Porque cuando hagáis el análisis o modelización o valoración de la compañía Netflix, el margen bruto lo tenemos que separar de lo que es la depreciación y amortización de contenido y la depreciación y amortización de costes fijos, ¿vale? Después pasaríamos a la línea de marketing, ¿vale? La línea de marketing, fijaros, como marketing en el año 17 representaba un 12,3% de los ingresos, en el año 18 volvió a subir, ¿vale? A 15%, después 13, 8, 8, 8, 7,88, 7,48. ¿Veis lo que os digo? O sea, aquí parece, ya lo vemos en las cifras, lo que nos dice ya estas cifras es que Netflix está llegando a un punto en el que no necesita invertir tanto en marketing para crecer y mantenerse. No lo necesita, porque ya está en los países, ya se ha expandido en la mayoría de países, que tendríais que ver si todavía hay países que no tienen Netflix, y ya ha llegado a un tamaño en el que la mayoría de su gasto es para mantener a los clientes y no para conseguir nuevos, ¿vale? Después, tecnología y desarrollo. Esto representaba el 8,16% de los ingresos y ahora el 7,5%. También hay cierto apalancamiento operativo. Gastos generales y administrativos. Aquí no ha habido apalancamiento operativo. Fijaros que en realidad los gastos han aumentado con respecto al número de ingresos. ¿Por qué? Pues porque establecerse en nuevos países tiene un gasto fijo bastante importante. Y aquí tendríais que haceros la pregunta, bueno, ¿y esto en el futuro va a ser así o en el futuro van a poder tener apalancamiento operativo aquí? Bueno, pues eso es algo que hay que ver. Y con esto llegaríamos al EBITDA, que fijaros que en las cuentas que vimos en el PDF, el EBITDA no aparecía el EBIT, que es el Operating Profit. Pero nosotros sí tenemos el EBITDA. ¿Por qué? Porque hemos quitado la depreciación y amortización de nuestro cálculo de COGS. Entonces tenemos el EBITDA. Y el EBITDA, como veis, sí ha habido apalancamiento operativo, pero no demasiado. O sea, ha pasado de ser un margen EBITDA del 60% a un margen EBITDA del 67%. No ha habido demasiado apalancamiento operativo aquí. No lo ha habido, ¿vale? Sí, ha aumentado un 10%, ¿vale? Del 60 a 66. Pero aquí no ha habido el apalancamiento operativo. ¿Dónde ha habido el apalancamiento operativo? Fijaros en el EBIT, que al final el EBIT es, bueno, el EBITDA no os lo he dicho, el EBITDA es beneficio bruto, más marketing, más gasto en tecnología, más gastos en generales, y el EBIT es, cogemos otra vez la depreciación y amortización,
y es EBITDA menos depreciación y amortización. ¿Veis? 838 millones de EBIT, 7,2% de margen EBIT. Fijaros, 10.000 millones de margen de beneficios operativos, casi 27% de margen EBIT. ¿Dónde está la mayoría del apalancamiento operativo en Netflix? Aquí está, en la depreciación y amortización. ¿Y eso qué significa? La depreciación y amortización, si decíamos que era el reconocimiento de el desgaste o el uso de los activos por contenido que habían creado antes, donde está el apalancamiento operativo en Netflix es en el contenido. Es decir, Netflix llega a un punto de inversión en contenido en el que no necesitan invertir más, porque ya tienen la cantidad de contenido necesario para tener a los clientes contentos. ¿Entendéis? Si es verdad que hay cierto apalancamiento operativo en marketing, si es verdad que hay cierto apalancamiento operativo en tecnología, muy poco, también hay muy poco en gastos generales, pero donde hay es en contenido. Entonces, habiendo analizado esto, ¿qué tres cosas creéis que van a ser las más importantes para valorar esta compañía? Número de suscriptores, precio medio por suscriptor e inversión en contenido. Esas tres son las importantes. Ya hemos visto el análisis de la compañía, hemos visto dónde están las palancas de valor de la compañía, son esas tres. Número de suscriptores, precio medio por suscriptor, gasto en contenido. Gasto en contenido e inversión en contenido, mejor dicho, no lo vais a ver en depreciación y amortización. Lo vais a ver en el balance y lo vais a ver en el cash flow. Eso lo vamos a ver en los siguientes días. ¿Vale? Pero esas tres. Entonces, vosotros cuando os enfrentéis a un análisis de una compañía, lo que tenéis que hacer es, bueno, voy a analizar las cuentas, voy a hacerme preguntas, el P por Q de los ingresos, voy a ver las partidas contables, y lo que quiero es traducir esa contabilidad en 3, 4, como mucho 5 puntos clave. Y ahí es donde os tenéis que centrar. Porque si os equivocáis en el análisis de marketing, no pasa nada. Si os equivocáis en el análisis de gastos en tecnología y desarrollo, no pasa nada. Si os equivocáis en gastos en general y administrativo, no pasa nada. Pero si os equivocáis en el número de suscriptores, en el precio medio por suscriptor o en la inversión en contenido, ahí sí pasa, porque ahí está el mejunje de la compañía. ¿Vale? Debajo de beneficio operativo, pues tendremos los gastos en intereses, que dependerán de la deuda. Haremos la cascada de la deuda, os enseñaré a ver una cascada de deuda y os enseñaré a ver cómo se analiza una deuda, eso mañana. Los ingresos por intereses, ¿vale? Y los impuestos. Esto no afecta al valor de la compañía. ¿Cómo se financia la compañía con deuda, con caja? No afecta al valor de la compañía, ¿vale? Afecta la inversión en contenido, el número de suscriptores y el precio medio por suscriptor, ¿vale? La inversión en contenido lo veremos mejor mañana cuando veamos el balance, pero ingresos medio por suscriptor y crecimiento de suscriptores, tenéis que hacer un análisis región por región de la posición competitiva de Netflix. Y el análisis va a ser muy cuantitativo. Y ese análisis cuantitativo os permitirá responder preguntas. Entonces, ahora si quieres, Antonio, paramos un momento antes de entrar en la pestaña Assumptions y vemos preguntas que tenga la gente. Sí, Edgar, he señalado unas cuantas. Mientras tomas un poco de agua, respiras. A ver, mira, Joan, ¿por qué grandes empresas como esta no cogen las deudas en países con bajos tipos de interés como Japón para pagar menos intereses? Sí que lo hacen. Sí lo hacen, pero no solo es el tipo de interés lo que te importa, Joan, es también el riesgo de divisa, ¿vale? Porque al tipo de interés le tendrás que sumar la cobertura de divisa. Pero sí lo hacen. Netflix tiene deudas en muchas monedas. Sí lo hacen. Lo que pasa es que en el balance siempre te aparecerán dólares, ¿eh? Que las compañías presentan el balance y todas sus cuentas en una sola moneda. Eso no significa que no tengan cosas en otras monedas. Álvaro García dice, ¿por qué si no es necesario que invierta en marketing, sigue aumentando el coste en marketing, así como el EBITDA sobre margin y growth? A ver, la cantidad de dinero que destina a marketing sigue creciendo, pero crece menos que los ingresos. Cada vez necesitan utilizar menos ingresos para gastar en marketing. Pablo Alonso dice, yo no llego a entender bien por qué para calcular el margen bruto ajustado se eliminan los costes de la producción de contenido. El contenido es necesario porque para que la plataforma persista. ¿No es así? Dicho de otro modo, sí. Si Netflix no invirtiese un euro más en contenido, no creo que la empresa pueda mantener todos sus suscriptores. Efectivamente, pero el análisis lo separas.
¿vale? Porque aquí no estás analizando el gasto en contenido, estás analizando lo que aparece en el pérdidas y ganancias es la amortización del gasto en contenido de años anteriores, ¿vale? No es el gasto en contenido que están teniendo, no lo ves. Lo que se están gastando en contenido anualmente no lo ves en el pérdidas y ganancias. No lo ves ahí. Lo ves en el balance y lo ves en el cash flow. Por eso tú lo separas para saber cuál es el margen bruto real de la plataforma. Porque tú analizarás a futuro ese margen que ves que es muy estable y después harás un análisis de la inversión en contenido, pero la haces aparte. No sé si se entiende. La haces aparte. Pablo José Seguín, perdón. ¿Tiene sentido analizar el P por Q en empresas con productos con distintos precios? Claro, pero a lo mejor ahí lo que haces, bueno, aquí tiene distintos precios, Netflix tiene distintos productos y distintos precios, ¿vale? Y lo haces. Pero imagínate que es una empresa con muchos productos, ¿vale? Tú harás el P por Q estimando volumen y precio. Es decir, ¿qué va a pasar con el volumen? Es decir, ¿va a aumentar la cantidad de producto que vendan porque están ampliando en nuevos países, y van a aumentar o disminuir el precio? Eso va a depender de si es si tienen pricing power, es decir, si tienen capacidad de subir los precios, si solamente pueden subir los precios con la inflación o no pueden subir los precios. ¿De qué va a depender? Del entorno competitivo. Entonces, tú tienes que ser capaz de analizar una empresa y saber si va a poder aumentar los precios o no. Por ejemplo, una empresa de materias primas que produce petróleo no puede aumentar el precio del petróleo. Va a vender el petróleo al precio de mercado, porque las empresas en mercados de competencia perfecta, de productos homogéneos, como en materias primas, son precio aceptantes. Ellos no deciden el precio. Pero Apple sí puede subir los precios. Entonces, Apple aumentará sus ingresos no solo vendiendo más iPhone, sino aumentando el precio de los iPhone. Entonces, tú tienes que ser capaz de hacer ese análisis, porque de ese análisis de volumen-precio va a venir un análisis del entorno competitivo por la parte de precio y también por la capacidad de la empresa de vender más. Juan Carlos Saorín Lozano, si tiene mucha deuda y los tipos de interés suben mucho, ¿no afecta al análisis? Al valor de la empresa no. Al valor de las acciones sí, pero al valor de la empresa no. El valor de la empresa se calcula sin tener en cuenta la estructura financiera. Lo que pasa es que si una empresa tiene mucha deuda, es posible que tenga más deuda de lo que vale la empresa. ¿Vale? Eso es posible. Pablo José Seguín, ¿el costo revenue es también los contenidos de terceros a los que paga Netflix por tenerlo en parrilla o solo las propias producciones? Piensa, cuando Netflix compra los derechos de contenido a un tercero, ¿qué está comprando? Está comprando un activo. Está comprando un derecho de uso de un activo intangible por un determinado tiempo. ¿Vale? Entonces, tengo derecho a emitir, yo qué sé, una que no sea suya, Mad Men, durante los próximos 3 años. Pues tú has adquirido un activo que está en tu balance durante 3 años y tú reconoces la depreciación y la amortización de ese activo durante esos 3 años. Y eso es lo que te aparece en cost of revenues. Gonzalo, suponiendo que la compañía tenga una penetración de mercado que le permita no invertir en contenido, solo mantener entonces el margen bruto potencial sería aproximadamente del 80%. Suponiendo que la compañía tenga una penetración del mercado que le permita no invertir en contenido, solo mantener, entonces el margen bruto y potencial sería aproximadamente el 80%. El margen bruto ajustado que nosotros hemos calculado sería del 80% independientemente de que crezca o no crezca, porque veis que es bastante estable, ¿vale? Si no tienen que invertir más en contenido y siguen creciendo, lo que va a aumentar es el margen operativo, ¿vale? Porque bajará la cantidad de depreciación o se mantendrá estable la cantidad de depreciación y amortización. Y aumentará el margen operativo, no el margen bruto, tal como lo hemos calculado nosotros. ¿Vale? Vale, pues en principio, si queréis, damos un minuto más por si entra alguna cuestión. Bueno, y si queréis, un segundo. Dice aquí Alex, ¿podemos volver un segundo al pago en acciones? Sí, cuando se pagan acciones a los directivos, la compañía está obligada a reconocer un gasto, ¿vale?
Y ese gasto aparecerá como un componente más del salario de los trabajadores. Y dependiendo de los trabajadores en qué partida de pérdidas y ganancias estén, se reconocerá ese gasto en una de esas partidas. ¿Vale? Si, por ejemplo, el trabajador está en General Administrative, porque es el CEO, por ejemplo, ahí estará el gasto que se reconoce como pago en acciones. Pero ese gasto no es una salida de caja. El miércoles, cuando veamos los flujos de caja, veréis que hay una partida correctiva, que es Stock-Based Compensation, que aparece como positivo, como si fuera una entrada de caja. Y no es una entrada de caja, es que se reconoce de que yo he reconocido un gasto que no es una salida de caja. Dice también Gealex, si la empresa emite nuevas acciones para pagar a empleado y las registra en PNL a precio de mercado, ¿no tendría más sentido comprar acciones en el mercado y luego repartirlas? Puede repartir acciones que tengan tesorería, sí, eso puede hacerlo, pero no tiene por qué tener más sentido. Porque a la empresa lo que le interesa es repartir acciones cuando la acción está alta, no cuando está baja. Porque entonces el empleado cree que está cobrando más. ¿Vale? Una empresa que reparte acciones a los empleados necesita tener un incentivo a que el precio de la acción esté alto. Porque entonces a los empleados parece que les está pagando más. Dice, el truco me imagino está en que preservan cash flow. Claro, claro. Y si no te lo ajustan, te dicen, hemos hecho un free cash flow de una generación de caja libre de tanto. Oye, pero que en empresas tecnológicas hay que ir con cuidado que muchas veces en realidad no están generando caja. Lo que pasa es que están emitiendo acciones continuamente. Carlos Madero dice, ¿produce mucha dilución las acciones en pago? En muchas empresas sí, muchísima dilución. Veremos el caso de Netflix, pero en muchas empresas produce muchísima dilución. Perfecto, pues Edgar, contestadas. Si No queréis, sé vamos a si ver rapidito, ¿vale? Simplemente para que veáis la mecánica de esto, de la pestaña Assumptions, ¿vale? Aquí empezaríamos, voy a ampliar, voy a hacerlo rápido pues, para no saltarnos de la hora, pero vosotros podéis jugar con esto perfectamente, ¿vale? Entonces, aquí tenemos los ingresos de Estados Unidos, ¿vale? De 2024. Los ingresos de 2025 será multiplicar el qué, el número de suscriptores por el precio medio por suscriptor, ¿vale? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Modelizar o estimar cuánto van a aumentar los suscriptores. Y aquí lo voy a hacer rápido, ¿vale? Caso base, me voy a inventar las assumptions, ¿vale? Voy a poner que crecen al 5% en el caso base, al 10% en el bull case y al 2,5% en el bear case, ¿vale? Entonces, el número de suscriptores a final de año 2025 será los suscriptores del año anterior por 1 más esto que estamos poniendo aquí. ¿Vale? Esto no lo llevaríamos hasta el final. Y ahora nos faltaría el precio medio. Digamos que el precio medio va a aumentar en el caso base con la inflación, en el caso optimista un poquito más que la inflación y en el caso pesimista menos que la inflación. ¿Vale? Me lo estoy inventando solo para que veáis la mecánica. ¿Vale? Entonces, el precio medio, veis que está aumentando con los escenarios que le estamos montando. Y esto ya nos da los ingresos de Estados Unidos. ¿Vale? Voy a copiarme estas mismas assumptions en todo, ¿vale? Para que veáis esto de forma rápida cómo quedaría, ¿vale? ¿Vale? Solo de forma rápida cómo quedaría esto. Y yo creo que ya, a ver, tenemos average price, ¿vale? Average price y average price, ¿no? Esto es average price. Perfecto. ¿Vale? Ya, ya lo tendríamos, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar la función offset, que es súper importante. Entonces nos vamos a ir al modelo y aquí ya podemos referenciar esto que tenemos aquí en las assumptions. Aquí. Siempre a la línea de arriba. Ahora os explicaré cómo funciona la función offset, que es súper útil. ¿Vale? Pero lo voy a hacer para que lo tengamos.
Ahora ya tendríamos los ingresos modelizados de la compañía, ¿vale? De hecho, tenemos incluso más información por si la queremos tener aquí, que es, por ejemplo, el número de suscriptores, ¿vale? Y como tenemos el número de suscriptores, podemos ver cuál es la variación. Tenemos el precio medio. Lo tenemos aquí. Y esto también lo podemos tener. Lo voy a rellenar todo rapidísimo. Esto, como lo vais a tener, vais a poder jugar con ello perfectamente. ¿Vale? Y aquí, esto sería también memberships de aquí. No, aquí. Precio medio. Y me faltará Asia Pacífico. Ah. Sí. ¿Y por qué me pone average growth? Espérate, que aquí no sé por qué me pone. Creo que he copiado algo que no era. Vale, ya sé por qué, porque aquí no tenemos memberships. Esto no es aquí. Esto era aquí. Y aquí va este. Listo. Ya tendríamos los ingresos. Lo que os decía de la función offset, ¿vale? Lo que os decía de la función offset. Aquí, ahora tenemos el caso base, ¿vale? Tenemos el caso base. Voy a ver en Assumptions dónde está esto referenciado. En Valuation, no, lo voy a referenciar a Model. ¿Vale? Entonces, fijaros, ¿qué es lo que pasa? Ahora aquí en el modelo, si nosotros está el escenario 1, pero si ponemos 2, que es el bull case, o 3, que es el bear case, esto tendría que cambiar y no está cambiando. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque tengo 2 aquí. Coño. Es este. Ahora. Voy a eliminar esto. Esto no me sirve para nada. Ahora, ¿vale? Si ponemos 1, tenemos el caso base. ¿Veis cómo se cambia automáticamente? El 2, bull case. El 3, bear case. Y se cambia automáticamente. Esto es gracias a la función offset, que es básicamente esta función, creo que en español es desref, ¿vale? Se llama desref en español. Es simplemente la función offset. Tú empiezas con offset, abres paréntesis y seleccionas la celda en la que estás, en la misma que estás, en este caso E7, y la otra, o sea, coma, y la otra es el selector de escenarios, ¿vale? Entonces, esto, si era el escenario 1, solo se bajará una celda. Si era el escenario 2, se bajará 2 celdas, si era el escenario 3, se bajará 3 celdas. Y como aquí en el modelo lo tenemos, aquí es donde cambiamos el escenario, esto se va cambiando de escenarios, ¿vale? Simplemente quería explicaros eso para que, pues, por lo menos haber llegado aquí a los ingresos, que es lo más importante, ¿vale? Esto os lo enviaremos, la nueva versión de este Excel os la enviaremos al acabar el webinar, para que la tengamos para mañana. Y eso era lo que quería comentar. Perfecto.
Pues chicos, espero que os haya servido. Tenéis el enlace, id para adelante, para atrás. Aquellos que nos vais en diferido, muchos me decís que el lunes no podéis, pero el martes yo os recomiendo que estéis en directo todos los que podáis y que si por motivos de trabajo pues no habéis podido un día, pues vayáis estando porque tenéis la posibilidad de preguntar a Edgar cosas en concreto. Así que asimiladlo, no es física nuclear, vais tranquilamente. Edgar explica a toda leche, pero te podéis hacer las preguntas que queráis. Y mañana a las 7, como un clavo, aquí recibiréis por email el nuevo modelo, recibiréis el enlace, todo esto. Así que, lo dicho, muchas gracias a todos. Chao.